Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Fabio Leonardo Cortés Meneses, maestro de secundaria del municipio de Barbacoas, Nariño, de la institución educativa normal superior La Inmaculada, y por Maureen Betina Torres Quiñones, maestra de primaria del municipio de Barbacoas, Nariño, del Centro Educativo Palacio. Estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana, primer semestre, desde el área de Educación y Sostenibilidad en América Latina. En la actividad número 4, el tema Evolución histórica de la educación sostenible. El día de hoy estoy con mi compañera Marín Betina Torres, quien habla Fabio Leonardo Cortés. Somos estudiantes de la Maestría en Educación con la Universidad Iberoamericana. En este espacio realizaremos una ponencia donde se tratará de modo argumental las características centrales de la progresión de la educación desde un horizonte crítico. Para ello debemos dar respuesta al interrogante: ¿cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible? Si bien ahora vamos a realizar un pequeño repaso por algunas de las épocas que tuvieron un desarrollo significativo, progresista, y a la vez un análisis crítico de cómo son los actuales modelos de enseñanza. Para ello nos debemos remontar a la educación antigua, donde analizaremos brevemente las líneas de la educación. Para hablar de educación, nos debemos remontar a la educación de la antigua Grecia, especialmente la Grecia arcaica en el siglo VIII y siglo V a.C., donde la clase dominante era la aristocracia, en la cual la educación se reservaba para las personas que tenían las cualidades y capacidades más altas para gobernar. Este modelo de educación era un modelo educativo excluyente, puesto que no era para todo el mundo, sino para unos pocos. En esta época surge la paideia, la cual nos dice que el pedagogo llevaba de la mano a su discípulo hacia el conocimiento, conocimiento del arte, conocimiento del saber, conocimiento de la verdad, conocimiento de la disciplina, conocimiento del deporte. También cabe mencionar a la paideia cristiana, donde la educación era oscurantista. En esta época surge la universidad, la educación superior, un fortalecimiento a la ciencia. En ese orden, el feudalismo dice que los lentes de la lectura en el que se basaba el conocimiento era realmente Dios, en cuanto a la revolución en la persona de Jesucristo. Al hacer un breve repaso de la historia desde la educación griega, debemos también hablar de la historia de la educación en Colombia. La historia de la educación en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar a los indígenas y con ello el idioma español. No obstante, estos espacios no eran considerados escuelas, sino que eran necesarios para que los indígenas adoptaran la cultura de los españoles. La educación estuvo a cargo de la escuela católica. Las primeras escuelas surgen con el objetivo de educar a los hijos de los colonizadores quienes profesaban la religión católica. Las primeras escuelas fueron fundadas durante el siglo XX. Se centraba en enseñar a leer y a escribir y al mismo tiempo fortalecimiento de la religión católica en el latín y los valores necesarios para vivir en sociedad. En ese sentido, una vez que el niño aprendiera a leer y a escribir y estuviera en la edad como para tener una carrera, podría elegir entre el derecho, la educación y la teología. Sin embargo, después de la independencia de Colombia, la educación pasó a manos del Estado y dejó de ser controlada por la Iglesia Católica. Por otro lado, en el año 1870, el Congreso declaró que la educación primaria debería ser obligatoria y gratuita.
Para ello, aplicaría el 4% del presupuesto anual de la educación del país. A principios del siglo XX se divide la educación primaria en dos, una urbana y otra rural, al mismo tiempo que se divide la educación secundaria en dos partes, la técnica y la educación clásica. Sin embargo, al principio la educación no era valorada, ya que la fracción de población que vivía en la zona rural consideraba que era más importante la agricultura, porque su medio de sustento era la siembra. La educación era considerada inútil, representando solo una distracción que hacía que los hijos se alejaran del trabajo en el campo. Horizontes críticos, la educación como un proceso de cambio y progreso se ha visto influenciada desde diferentes momentos históricos y cambios de pensamientos.